En el video anterior tratamos de encontrar el área de esta región que está limitada por el eje X, dos rectas verticales y la curva. Calculamos el área de dos rectángulos, uno construido con el mínimo de la función y otro construido con el máximo de la función. Ninguno de los dos nos dio el área correcta, pero el área de esta región quedó comprendida entre el área formada con el rectángulo menor y el área del rectángulo mayor. Si ahora al intervalo que va de A a B lo dividimos en subintervalos del mismo tamaño, y por cada extremo de cada subintervalo trazamos rectas verticales, vamos a formar regiones semejantes a la original. Aquí debe haber más que no voy a trazar, y acá la última. A cada uno de estos subintervalos les vamos a llamar delta X, y su longitud se obtiene dividiendo la longitud del subintervalo que va de A a B y cuya longitud es B menos A, dividiendo entre el número de subintervalos que queramos formar. Cada una de estas regiones es semejante a la original porque está limitada por el eje X, dos rectas verticales y un tramo de curva. En cada tramo de la curva también hay un valor mínimo y un valor máximo. Si tomamos aquí el valor mínimo para formar un rectángulo, en este tramo el valor mínimo está acá, formamos otro rectángulo, aquí también, aquí el valor mínimo está acá, aquí hay más rectángulos y aquí formamos otro. Podemos calcular el área de cada uno de estos rectángulos. La longitud o la base de cada uno es delta X, y la altura de cada uno depende de un valor de Y. Esta longitud es f de c con subíndice 1. Y recuerden que al mínimo lo identificamos con una letra C. La altura del segundo rectángulo depende de f de c con subíndice 2, y así sucesivamente. El área entonces del primer rectángulo sería la base, delta X, por la altura, que es f de c con subíndice 1. Esa sería el área del primer rectángulo, más el área del segundo rectángulo sería la base, que es la misma, por la altura, que es f de c con subíndice 2, más el área del tercer rectángulo, que sería la base, que es delta X, por la altura, que es f de c con subíndice 3, y así sería el área de los demás hasta el área del enésimo rectángulo, que sería la base, delta X, y la altura, que sería f de n menos 1. La suma de las áreas de todos estos rectángulos no nos da exactamente el área bajo la curva, porque de nuevo nos hace falta determinar estas áreas, pero desde luego el error es menor. Esta suma se puede abreviar así, se puede abreviar como la suma. Esta es la letra sigma mayúscula que usamos para abreviar suma. La suma de todos los rectángulos donde la base de cada uno es delta X. La altura de cada uno depende del mínimo desde el primero, al que voy a llamar I con subíndice 1, hasta el enésimo. Entonces, la altura de cada rectángulo depende de f de c con subíndice 1, que sería el primero, luego f de c con subíndice 2, y así sucesivamente hasta n. Esto nos da un área aproximada. Pero si en lugar de hacer esta cantidad de rectángulos, que si calculamos aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 10 o 12 nada más, hacemos que el incremento de x sea muy pequeño y tienda a 0,
Entonces podemos obtener el área exacta como el límite de esta suma cuando el número de rectángulos tiende al infinito. Y entonces el área bajo la curva se determina como el límite de la suma de las áreas de los rectángulos desde el primero hasta el enésimo, cuando el número de rectángulos tiende al infinito. Lo interesante de todo esto es que esta suma, la suma o el límite de esta suma de las áreas de los rectángulos donde la base es delta x y la altura está determinada por el mínimo, cuando el número de rectángulos va desde 1 hasta n y n tiende al infinito, es igual a una integral definida. Esta suma se convierte en este símbolo propuesto por Leibniz. La altura, es la función. A la base, el incremento de x es igual a la diferencial de x, como lo recordarán seguramente, y la suma de los rectángulos, base por altura, desde A hasta B. Esta se llama integral definida, y la integral definida es el límite de esta suma. Esta suma se conoce como suma de Riemann y es la suma de las áreas de los rectángulos. Entonces, la integral definida es la suma de las áreas de esos rectángulos.